La palabra la hemos titulado Recordando el camino, olvidando los caminos, ¿sí? Recordando el camino, olvidando los caminos. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, comienza a transitar o comenzó a transitar el camino, quizás hay alguien que todavía no comenzó, pero cuando alguien comienza a transitar el camino, se supone y se daría por entendido que todos los demás caminos quedan sujetos, quedan sometidos a el camino. O sea que cuando uno comienza a caminar en el camino se encarga de someter todos los caminos a él. El punto central es que nosotros nos apropiemos de esta realidad, de esta verdad, y la empecemos a vivir como si fuera real. Digo como si fuera porque lo es, pero para nosotros es una verdad que día a día se va construyendo. Que el camino que es Cristo someta todos los demás caminos es una realidad cotidiana que nosotros vamos construyendo. Porque a veces nos quedamos en o tenemos tendencia a quedarnos en un suceso que creemos que es de una vez y para siempre. Sí, desde Dios es de una vez y para siempre, pero nosotros esta realidad la vamos construyendo. Ahora, hay algo que nosotros no podemos ignorar. La Escritura, y hoy vamos a hablar un poquito de esto, sin irnos a la demonología, pero sí hay una realidad, y es que las tinieblas siempre van a conspirar para que nosotros o no veamos el camino o estando en él no lo transitemos como es correcto, como fue diseñado para transitarlo. Y las tinieblas usan algo para esto que se llama manipulación. O sea, la manipulación que las tinieblas generan para que nosotros no recordemos el camino o no encontremos el camino, tiene determinada, lamentablemente, tiene determinada eficacia, ha tenido determinados resultados positivos, si se puede llamar de alguna manera, porque la manipulación que utilizan las tinieblas es muy audaz. Y hoy va a ser una noche, no para reprender al infierno, sino que porque ya está reprendido. Lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar en esa reprensión, para no andarlo reprendiendo siempre, ¿se entiende? O sea, el infierno ya está reprendido. El punto central, que nosotros trabajemos en que eso que ya fue reprendido sea una vida para nosotros, que nosotros podamos vivir de la manera o sea, el Señor diseñó una manera. Son luz en medio de las tinieblas. O sea, de donde estamos, las tinieblas tienen que desaparecer. Así fue diseñada nuestra vida en Cristo. Por eso el Señor fue claro, nadie que pone o que tiene una luz, la pone debajo de la mesa. Nadie que tiene una lámpara la pone debajo de la mesa, sino que la pone encima de la mesa, para que la luz alumbre. Ahora, hay una estrategia tremendamente manipuladora para que esto no acontezca. Y si nosotros somos sinceros, vamos a decir la verdad y no vamos a declarar la verdad, vamos a decir la verdad y nos vamos a dar cuenta que las tinieblas tienen un poquito más de lugar de lo que la luz debería tener en el tiempo en el que vivimos. Y tenemos que hacer esa autosinceridad, aunque sea sincericidio. Pero la estrategia no podemos decir que no ha sido audaz. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué las tinieblas no quieren que vos y yo estemos sometidos al camino? Porque una persona sometida al camino es altamente peligrosa para las tinieblas. En realidad es una persona peligrosa porque se dio cuenta de la información que porta, de la información con la que fue investido, y esa información la lleva a todo lugar donde esa persona se mueve. Y no estamos hablando de andar diciéndole a la gente convertite, estamos hablando de que la información que se nos asignó,
que es Cristo mismo en nosotros. Donde pisa las tinieblas tienen que desaparecer. O sea que las tinieblas, cuando hay hijos que se dan cuenta, que se despiertan, que escapan de la manipulación, en el lugar donde están tienen sus días contados, tienen sus horas contadas. ¿Por qué los hijos que se dan cuenta y evaden esta manipulación son peligrosos? Porque esas son personas que no tienen pasado. Toda persona que hace que o que vive en la realidad del camino, sometiendo todos los caminos, se despierta, lo ve, es una persona que no tiene pasado. Y cuando una persona no tiene pasado, para las tinieblas es imposible, número 1, detectarla, número 2, agarrarla. Porque todos tenemos un pasado. Pero cuando llegamos a el camino, se supone que ese pasado queda gobernado. Y cuando ese pasado no es que es anulado, queda gobernado. Y cuando ese pasado queda gobernado, Cristo pasa a ser nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Cristo es indetectable desde el punto de vista de agarrarlo de algo para frenarlo o para detenerlo para las tinieblas. Por eso Él fue claro. Ese que viene ahí no tiene absolutamente nada de mí. Él estaba diciendo, no me pueden agarrar con nada. Para agarrarme me voy a tener que dejar agarrar, decía el Señor. Amado, para que nos agarren, nos vamos a tener que dejar agarrar. La única manera de poder quedar a merced de las tinieblas y por consecuencia a merced de lo que este sistema quiere es que nos dejemos agarrar. Nadie me quita la vida, dijo el Señor, sino que yo la doy. Eso fue muy claro. Entonces, amados, no podemos ser personas que no tengamos entendimiento. El mundo espiritual en el cual nosotros fuimos insertados tiene una potencia arrolladora. Yo creo que es devastadora para las tinieblas. Por eso no te podés vos y yo dormir. Porque constantemente, mientras vos y yo dormimos, conspira todo un sistema para que nosotros seamos cegados en el entendimiento. Y hay todo un sistema que está, vos tenés que saber que este sistema está ordenado, está coordinado, está subordinado entre sí. Es un bloque y eso es en función de que sea eficaz la manipulación que ese sistema quiere ejercer primeramente sobre este sistema mundial, pero también en paralelo sobre los hijos. Reitero, si los hijos ven o si una persona ve, esa persona automáticamente se hace indetectable para las tinieblas y el efecto que causa donde va es tremendamente impactante. Es una bomba nuclear. Vamos a Efesios 6, capítulos 11 y 12. Lo voy a leer en la versión, la palabra hispanoamericana. Dice, utilicen todas las armas que Dios les proporciona. ¿Por qué lo leo en esta versión? Porque esta y otras tantas no habla de ponerse algo, habla de utilizar lo que ya tenés. Somos claros. Reina Valera dice, pónganse la armadura. Entonces, bueno, no voy a andar diciendo lo que hacíamos a cada rato de vez en cuando. Pero Efesios 6, 11 y 12, en la versión esta, es claro y es lo que ocurre. No dice pónganse algo, dice utilicen todas las armas que Dios les proporciona y así harán frente con éxito a las estratagemas del diablo. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. ¡Wow! Y yo que creía que con 2 pases de magia y leyendo el Salmo 23 iba a andar bárbaro en la vida. Amados, te está diciendo algo y yo le pido al Señor que haga funcionar tu imaginación espiritual, no la de Adán,
sino la imaginación espiritual, para que esto que voy a volver a leer sea algo que lo puedas ver con los ojos del Espíritu, que sean alumbrados nuestros ojos del Espíritu. Dice, no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan este mundo de tinieblas. Por eso la lámpara no podía estar escondida. ¿Dónde se pone? En un lugar, porque todo este mundo es tinieblas, salvo donde los hijos despiertos pisan. Dice, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Mundo supraterreno, dice, relacionado con el mundo superior, también llamado de los cielos o divino. Esta es una definición del diccionario, por eso dice divino. Porque yo no sé si ustedes saben que hay dos cielos. Sí, en realidad no vamos al segundo cielo, el tercer cielo, todas esas cosas. Esa déjenselo a los que hacen escatología y saben tanto sobre la guerra espiritual. Hay dos cielos, el de Adán y Cristo. Son dos cielos los que nosotros podemos llegar a habitar. En uno es el que habita en nosotros, que es Cristo mismo. Quédense tranquilos, no se vuelvan locos con esto, pero yo le estoy haciendo simplemente un contexto, ¿sí? No es para que estén, uy, ahora tenemos dos cielos, ¿para dónde miro cuando me levanto? No, tranquilo, tengan paz. Pero sí tenemos que saber que Adán, ¿sí? Que la naturaleza adánica está gobernada, este sistema mundial, por un cielo. Es este mundo supraterreno. Este mundo supraterreno es el cielo de Adán y es el cielo de la religión. Decí conmigo, el cielo de la religión. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? ¿A dónde vas? Amados, si la religión tiene un cielo es porque la religión tiene un Dios. Y ese Dios, la religión, el religioso que está en nosotros, que es Adán, muchas veces le ora a ese Dios elevando súplicas al cielo. Pero hay que ver a qué cielo le estamos orando. Ese es el punto. Porque si yo oro a Cristo, el que ora es Cristo y Él me va a explicar cuáles son las estratagemas que tengo que derribar. ¿Cuáles son las estratagemas que tengo que ver? Y ahora te voy a hablar de la palabra estratagema. Tengan paz, ténganme paciencia, no se cierren y escuchen hasta el final y vayan anotando las preguntas que tengan, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder construir, porque esta es una palabra que necesitamos construirla, porque tenemos que traer un avivamiento a nuestras vidas. Y decirle al de atrás, avivate. Ese es el avivamiento que tenemos que traer a nuestras vidas. Es un avivate, es un avivarnos, es un despertarnos. Prácticamente Pablo se lo dijo a Timoteo cuando le dijo, aviva el don, avivate, porque esto no es algo con lo cual nosotros no lidiemos todos los días. Porque Cristo ganó en la cruz, pero la batalla de vivir y perseverar en Él para dar a conocer su vida, su luz y que sea manifiesto a todos los principados y potestades, es una realidad cotidiana nuestra. ¿Los tengo acá? Y yo que pensé que Cristo sanaba y liberaba nada más. Sí, y también aparte de todo esto. Ahora bien, les voy a dar una revelación. Efesios 6 se escribió después de Efesios 4. Miren, tremendo lo que les acabo de decir. Si bien no había versículos, pero lo que escribió Pablo en Efesios 6 lo escribió después de Efesios 4, ¿sí? Y en Efesios 6 decía esto, pero en Efesios 4, entre el 12 y el 14, esto ustedes también lo saben, estamos haciendo contexto, de la misma versión, dice, capacita, o sea que las gracias ministeriales son puestas por el Señor a fin de capacitar así a los creyentes
para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiero que destaquen la palabra unidad. Sí, digan conmigo, unidad. Y también digan conmigo, construcción. ¿Qué sumamos? Construcción y unidad nos da construcción en unidad. Estamos construyendo en unidad. Fuera de la unidad de la iglesia no se puede construir el cuerpo de Cristo. Hasta que seamos, fíjate lo que dice esta versión, personas cabales. O sea que si no operamos en la naturaleza correcta, vamos a tener que empezar a dudar de nuestra cordura. ¿Sí? Porque está siendo claro, hasta que seamos personas cabales, hasta que la tapa del frasco esté bien puesta, está diciendo prácticamente. ¿Sí? Hasta que alcancemos en madurez, decí conmigo, construcción, unidad, ser cabales, madurez, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo, o sea, la medida de Cristo. Dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. Si nosotros unimos este fragmento, es para leerlo todo, pero si unimos esto con Efesios 6, estamos viendo que nosotros no tenemos un problema con personas que hayan hecho o dicho algo. El problema es con la influencia con la que esas personas o bajo la cual esas personas operaron. Amados, yo siempre me tengo que asegurar que la influencia que opera en quienes nos presiden en el Señor sea la influencia bajo el cielo correcto. Si yo me aseguro que la influencia está bajo el cielo correcto, yo deshago las valijas y empecemos a construir. Pero para eso tengo que alcanzar la madurez, tengo que trabajar en madurez. El punto no son las personas, el punto es la sustancia que opera en ellas. La sustancia que opera en las personas es la que a mí me da de comer. Puede ser una persona que no conozca tanto de versículos bíblicos, pero si tiene sustancia me va a dar de comer Cristo. Puede ser un teólogo que si la sustancia es bajo el cielo de Adán, bajo la influencia de Adán, amados, esa sustancia lo único que va a hacer es generar más y más alejamiento del camino de la verdad y de la vida. Por eso me tengo que asegurar la sustancia. Y yo me tengo que asegurar de ser una sustancia correcta todos los días. ¿Y quién es la sustancia correcta y la incorrecta? Ya lo vamos a ir hablando. Pero ustedes acuérdense, el Señor cuando se encuentra con los fariseos les dice, ustedes son de la sustancia del diablo, ustedes son de la simiente del diablo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Eso fue claramente lo que les dijo. Ustedes son de vuestro... Pero no le estaba diciendo, ustedes están todos endemoniados, le está diciendo, ustedes están emanando una sustancia que hace esclavos a los hijos. A los que yo así designé, los tienen de esclavos. Pero por la sustancia, estamos hablando de gente erudita, entendida, sabía más que cualquiera. ¿Sabes por qué el problema es la sustancia? Quiero que me sigas acá. ¿Sabes? Y los que están ahí en internet presten atención. ¿Saben por qué yo me tengo que asegurar de la sustancia? Y para eso necesito estar afinado contra las maquinaciones del infierno. Yo no puedo estar en la vida, en Cristo, papando mosca. Yo tengo que estar muy, pero muy concentrado. Porque ¿saben cuál es el punto de la sustancia? El tema de la sustancia es que a las personas vos las ves venir, pero a la sustancia no.
A las personas vos las podés ver venir. Vos te das cuenta, me está manipulando con lo que habla, con lo que dice. En cambio, la sustancia solo puede ser perceptible por el espíritu. Por eso la Escritura dice, prueben los espíritus. Prueben, decí conmigo, probar los espíritus. Si el espíritu es de Dios, reitero, deshacé las valijas y déjate ministrar. Deja que la palabra te lleve hacia la construcción de esa talla, de esa medida de Cristo. Pero si el espíritu no es de Dios, salí corriendo. Para eso tengo que probar la sustancia. Pero la sustancia no se prueba diciendo, oh, qué lindo que estuvo, qué buena que estuvo la prédica, qué fea que estuvo la prédica. No, amado, eso es sustancia del bien y del mal. La sustancia se prueba por el espíritu. Y acá hay dos cosas fundamentales. ¿Me permiten salirme un cachito del bosquejo? ¿Sí? Miren que cada vez que se me salgo del bosquejo... Nada, ese sí es simple. Yo me corro un cachito del bosquejo porque no me lo anoté, pero lo tengo incorporado desde hace mucho tiempo. Amados, hay dos cuestiones fundamentales. Fíjense que dice acá, utilicen todas las armas que Dios les proporciona. Hay dos armas que esta generación tiene que esa generación no tenía. Una sí la tenía, pero la otra esa generación no la tenía. Una de las armas es la oración. Pero no tenés que estar orando 6, 7, 8, 10 horas. Dice, oren sin cesar. ¿Qué significa esto? ¿Que lo echemos a César para orar? No. Esto significa que estemos atentos en oración a la voz del Espíritu. Y es, Señor, ¿qué necesitas que yo haga? Señor, háblame sobre esta situación. Número 2, algo que esta generación no sé por qué ha dejado de lado. El que no tenga el saco para ponérselo, que no se lo ponga. Pero esta generación ha dejado de lado la Escritura revelada. Esta generación tiene que leer la Biblia. Decirle al de al lado, falta Biblia, papá. O sea, sin la Biblia, de la manera correcta, leyéndola de una manera con la guía del Espíritu, ¿sí? Porque la Biblia no es nada más que un libro si no está la guía del Espíritu. Pero con la guía del Espíritu, la Biblia es altamente eficaz en función de estas maquinaciones, estrategias del infierno. Amados, vamos a hacer un plan para poder ir leyendo durante todo un año la Escritura. Tenemos herramientas ya, tenemos un curso en función de que podamos ir teniendo la Biblia desde lo contextual, pero vamos a empezar a trabajar porque es necesario que esta generación lea la Escritura, porque si no lee la Escritura, ¿cómo sabés dónde está escrito lo que yo estoy diciendo? Es fácil engañar a quien no se informa. Es facilísimo. Y es fácil engañar al que se informa mal, tendenciosamente. Entonces no podemos leer la Escritura desde donde nosotros nos gusta. Tenemos que leer la Escritura de la manera que como cuerpo tenemos que construir. Entonces, volviendo, a las personas las vemos venir, a la sustancia no. Por eso tenemos que estar atentos. La manipulación, ¿por qué tenemos que estar atentos? En el espíritu. Porque la manipulación nunca va al consciente de las personas. La manipulación opera en el inconsciente. Y como opera en el inconsciente de las personas, la manipulación opera en la memoria inconsciente. ¿Y sabes qué? Si es inconsciente, no te das cuenta. Y no me doy cuenta. El único que tiene acceso a la memoria esa es el Señor. Porque las tinieblas, como operan para la memoria inconsciente, esa memoria inconsciente, absorbida por la sustancia, nos deja prendados con la manipulación, nos deja agarrados con la manipulación. Por eso hay tantas personas que les cuesta salir de vicios, de pecados,
de religión, de versículo bíblico aprendido, de promesas que le dieron, porque todo eso es un sistema manipulador que va al inconsciente. Y la persona dice, no, yo ya sé lo que me están mintiendo. No, que no. Vos podés ver una parte y yo, pero hay una parte que no se ve, que solamente está reservada para que la vea el Espíritu. La manipulación es todo un arte. La verdad, digan que es diabólico, ¿no? Pero si no, es un arte para pararse y aplaudir. Porque la manipulación usa estrategias de seducción. Y esas estrategias, todos tenemos en claro lo que es la palabra seducción, de seducir. Es atraer de una manera que no tiene que ver, en este caso, con el espíritu. Es hacer que una persona quede sometida por la manipulación. Y las estrategias de seducción para manipular son múltiples. Nadie se crea superado con la manipulación de las tinieblas. Porque si el apóstol Pablo lo deja bien claro, utilicen las armas que Dios le proporcionó y harán frente a las estratagemas del diablo. Y por otro lado después dice que no sean niños llevados por cualquier viento de doctrina y que la solución para eso es madurar, y ahora lo vamos a hablar. Está siendo muy claro, está siendo muy específico, está diciendo no se dejen engañar, pero no se dejen engañar porque yo soy el más vivo del barrio, no se dejen engañar porque las estrategias de manipulación operan en un mundo supraterrenal, no lo ves. ¿Y cómo te peleas con el que no ves? Solamente viendo con el filtro del espíritu. Muchas batallas, amados, se han perdido antes de empezar por causa de la manipulación. Es tremendo cómo las tinieblas logran manipular a las personas para que ni empiecen la batalla. Y si la empiecen mal, incorrectamente, ya fastidiados de la batalla. Muchas batallas contra el pecado se pierden antes de empezar porque no se vio la manipulación, porque la persona estaba atenta a pelear con sus fuerzas y no a pelear con las armas que ya nos dio el Espíritu. La palabra manipulación, yo les voy a desarrollar un poquito este tema. Según no el significado, sino el origen de la palabra, el verbo manipular se refiere a todo aquello que uno puede manejar con las manos y luego adquiere otros sentidos, como el de alterar. Escuchá, según la etimología, el sentido es alterar una situación con manejos. ¿Viste cuando lo maneje, como dicen los chicos, ¿viste? Hagamos un maneje. Se formó a partir del latín manipulus, palabra que en origen significa puñado o manojo, pero que en latín tuvo una acepción militar muy importante. El concepto originario de manipulus es el de un puñado de hombres que un mando puede manejar con facilidad. Estamos hablando de que la manipulación, hablando de las tinieblas, es en función de manejar puñados de personas. Ahí se aplica principados, potestades, gobernadores. Cada uno tiene asignadas personas para manipular. A ver, el infierno no tiene poder real. No tiene poder real. No te puede venir a dar un cachetazo. No te puede matar, pero sí te puede manipular para que todo lo que vos no quieras hacer en la vida lo hagas. Tampoco, ay, bueno, ahora entiendo por qué me pasa todo, me lleva de las narices. No, amado, para que alguien sea llevado de las narices es por una sencilla razón. No estuvo atento en el espíritu. Pero esto, yo quiero que seamos claros, yo necesito que seamos claros. Esto no es que te manipuló, me manipuló una vez y ya terminó.
este sistema manipulador está operando en este preciso momento. Solamente la sustancia de Cristo lo puede derribar. Solamente la sustancia de Cristo lo puede destruir, puede penetrarlo y hacer que en vos y en mí la palabra tenga efecto. Dice, ustedes anulan el poder de la palabra por vuestras tradiciones. O sea, se lo dijo a los fariseos y nos lo dice a nosotros el Señor. Nuestras tradiciones fueron puestas por causa de la manipulación. Fuimos manipulados de tal manera, por eso no llegamos al Evangelio más rápido. Porque todo conspiró para que seamos manipulados en función de que nunca podamos encontrar la verdad. Y una vez encontrada la verdad, todo este sistema va a confluir para que vos y yo digamos, bueno, yo ya estoy en Cristo, ya estoy. No, ya estamos para el cielo de Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que hay un sistema que va a seguir operando para que yo no vea en mí la vida que opera, esa vida de Cristo, esa potencia del Señor. La definición de manipulación dice, la manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o grupo. La manipulación genera que las personas sean controladas, utilizando para ello técnicas de persuasión y de sugestión. ¿Cómo sugestionás a una persona? La llenás de todo su pasado. Y aunque la persona no se dé cuenta, el pasado sigue ahí. Entonces, y cuando hablo del pasado vivido y del pasado de la naturaleza que traemos. ¿Qué hace el Señor? Rompe con ese pasado. Por eso dije, a los que están en el camino y subordinó por causa de su determinación ese camino a todos los caminos, ese es indetectable para el pasado. Entonces no se lo puede manipular. Porque las tinieblas dicen, ¿de dónde lo agarro? Y vos me puedes decir, pero a mí me agarra de todos lados todos los días. Bueno, por eso estamos acá. Decirle al de al lado, estamos acá para que no te agarre más. Pero yo necesito tus sentidos puestos, amado. Porque si no tenemos los sentidos puestos, esto no tiene efecto. Porque si te vas a dejar, o sea, si vas a dejar que esto te siga manipulando, que estos fracasados te sigan manipulando, amado, la verdad que si Cristo no puede, es porque yo no lo dejo. Es porque determiné ser manipulado. Las personas a veces dicen, ni con Dios me funciona. Claro, porque determinaste vivir bajo esa manipulación. La manipulación genera rumores. Esa es una de las estrategias y las tenemos que saber. ¿Sabes qué estamos haciendo hoy? Exponiéndolas. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con el camino? Ahí vamos. Porque es muy importante entender cómo llegar al camino y cómo deshacerme de todo lo que me quiere sacar del camino. La manipulación genera rumores, tanto internos como externos. Yo estoy hablando y la manipulación está generando rumores en vos. Este porque no vive lo que viví yo, este porque no vivió lo que a mí me pasó, este porque no vio cuando a mí me hicieron lo que me hicieron. La manipulación genera rumores internos y obviamente externos. Cuando hay un chusma afuera, es porque chusma adentro. Está siendo movido por un sistema manipulador adentro. Los rumores generan verdades, entre comillas. Son verdades con minúscula. Y las verdades generan argumentos. Y los argumentos se levantan en contra del conocimiento de Cristo. O sea que los rumores internos, yo no sé si alguna vez estuviste con una persona que se guía por los rumores, pero la persona cree que lo que dice es verdad. Cuando hablo de rumores, hablo de creer verdades aparentes. Y después las personas las dan por sentada. Y esas verdades generan argumentos. A veces, esos argumentos son bíblicos. La persona se llena de argumentos bíblicos.
Pero esos argumentos están levantados contra el conocimiento de Cristo. Y por eso, cuando Cristo... Voy a decir algo que no es muy teológico, pero creo que ustedes lo van a... y yo vamos a tratar de construirlo. Cuando Cristo está anulado, se terminó el poder de Cristo en nuestras vidas, aunque sigamos asistiendo a una iglesia evangélica. ¿Cuándo se anula Cristo? Cuando los rumores generaron verdades y las verdades generaron argumentos. Y bueno, siempre fui así, y bueno, es la vida que me tocó, y bueno, es lo que yo vi, y bueno, es lo que... Argumentos que son generados a partir de rumores que hicieron ese argumento una verdad. Nada puede ser un argumento eficaz contra el conocimiento de Cristo si primero yo no lo transformé en una verdad. Absolutamente nada, ¿no? El argumento no es un argumento, el argumento es el fruto de una manipulación que generó rumor, se hizo verdad y la verdad generó ese argumento. La Escritura es clara cuando dice, no ignoren las maquinaciones del maligno. ¿Y cómo la podemos no ignorar si va al inconsciente, como dijimos recién, estando alertas en el espíritu? Yo les voy a dar un ejemplo de manipulación que ustedes no lo, seguramente cuando lo empecemos a hablar, me van a acompañar en esto. El sistema de manipulación, necesitamos desenmascararlos, amados, necesitamos no ustedes, al sistema este. Te tengo que sacar la máscara. Necesitamos desenmascarar este sistema de manipulación porque es la clave por la cual estamos a veces dormidos. Cuando la Escritura dice, despiértate tú que duermes, está hablando de hacer callar el sistema manipulador. Y yo no sé si ustedes alguna vez, bueno, yo puedo hablar de un partido de fútbol, pero también podemos hablar de cualquier otra cosa que vos mirás por la televisión. Vos podés estar viendo en la tele cualquier cosa, pero vos no te vas a guiar si no estás atento por lo que estás viendo. Te vas a guiar por lo que estás oyendo. Si no estás atento, el relator de un partido de fútbol o el comentarista te va a hacer creer que tu equipo juega muy bien cuando esté jugando muy mal. Te va a hacer creer que hay un jugador que juega espectacular cuando está jugando pésimo. Y te va a hacer creer que hay un jugador que está jugando pésimo cuando está jugando espectacular. Si es que hay una tendencia a favor de que vos veas lo que necesita ese medio de comunicación que vos veas. Es una tendencia manipuladora. Y después te vas a ir al diario al otro día y el diario te va a decir lo mismo. Que ya te dijo el que te manipuló hablándote. Es un susurro constante. Y eso tiene que ver con una razón. La vista es más rápida para llegar, pero es más lenta para interpretar. El oído empieza a interpretar más lento. Entonces lo que le diga la manipulación al oído, el oído lo va a agarrar y lo va a hacer una verdad. Por eso a veces vemos y decimos, no puede ser. Pero en realidad era. ¿Soy claro? ¿Sí? ¿Los tengo acá con el ejemplo? Es fácil engañar a la vista diciéndole que está viendo lo que no está viendo. El único que no puede ser engañado es el espíritu. Por eso es clara la Escritura cuando dice, me temo que como Eva fue engañada con astucia, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabés a qué iglesia se lo estaba diciendo Pablo? A la iglesia de Corinto, la iglesia que más dones movía. Por la vista, la iglesia de Corinto era espectacular. Sanaban, liberaban, hablaban en lengua, profetizaban, hacían caridad.
Le daban caridad, le daban a los pobres, había interpretación de lenguas. Tremendo los dones del Espíritu, liberación, tremendo. Pero Pablo le dice, me temo que fueron engañados por la astucia de un sistema manipulador. Dice, el Señor decía, velad y orad. Velen y oren. ¿Qué es velen? ¿Tener la vela? No, velen, estén atentos. El apóstol Pedro, primera de Pedro 5:8, hoy estoy a full con la palabra hispanoamericana, escribía, no se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué dice? No se dejen seducir ni sorprender, porque para ser sorprendido primero te tienen que seducir. ¡Ay! Me caía de sorpresa en esto. No, amado, tiene que haber una seducción, hay una manipulación. ¿Para qué? Para yo ser desviado. Para que vos seas desviado, seas desviada. Y mucho de esa manipulación, lo voy a volver a decir las veces que sea necesario, aunque no termine hoy, mucho de esa manipulación tiene que ver con nuestro pasado, no puesto a disposición del camino. Por no subordinar todo lo que yo creo, todo lo que a mí me parece, todo lo que yo pienso, a lo que Dios dice. Ahí se acaba mi memoria. Paso a tener la de Él. Por eso dice la Escritura, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Resistir al diablo y Él huirá. Amado, no sabemos si Dios tiene mano, la verdad. Pero ¿cuál es la mano de Dios? La cobertura de Dios, Cristo mismo. Someter es ponerse al servicio o bajo el entendimiento de. O sea, poné tu mente bajo la mente de Cristo, para que nuestra cabeza sea cabal, para que pueda desarrollarse, pensar con una normalidad conforme a lo que Dios ya habló de nosotros, es someter nuestra mente a la mente de Él. Y les voy a decir algo, la mente de Cristo, en el único lugar donde funciona es en la iglesia. La mente de Cristo fuera de la iglesia no funciona. Cuando someto mi mente a la mente de Cristo, ¿y qué es iglesia? Bueno, es participar activamente en la construcción. Automáticamente esa mente va a desenmascarar las estratagemas, las estrategias del diablo. En pocas palabras, Pedro acá está diciendo, estén atentos en todo momento a la voz del Espíritu. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuándo el Espíritu necesita hablarnos de una manera y cuándo el Espíritu necesita hablarnos de otra. Cuando yo estoy sometido a la voz del Espíritu, yo voy a saber interpretar cómo y cuándo habla el Espíritu, más allá de cómo hablan los hombres. Yo voy a saber interpretar cuando el Espíritu dice, ¡cuidado! Y cuando el Espíritu dice, dentro de 6 cuadras, dobla a la izquierda porque si no vamos a chocar. Ahora, si llegaste a las 6 cuadras sin escuchar al Espíritu y estás por chocar, el Espíritu te va a decir, ¡dobla! ¡Ay, qué fuerte me habló el Espíritu! Es que era eso o chocar. ¿Soy claro? Por eso para yo poder discernir, tengo que estar sometido a lo que el Espíritu necesite. Si yo quiero, amado, si vos querés ser manipulado toda tu vida por las tinieblas, no hay problema. Y si yo lo quiero hacer, Dios no tiene conflicto con eso. El tema es que nosotros tenemos que resolver si queremos vivir como decimos que Dios dice que tenemos que vivir o queremos vivir conforme a lo que las tinieblas ya hablaron sobre cómo tenemos que vivir. Yo tengo que tomar definiciones. Entonces para eso yo tengo que escuchar con claridad la voz del Espíritu para discernir cuándo hay sustancia y cuándo hay hombre. No escuchar la voz mía de lo que me guste o de lo que no me guste, sino escuchar la voz del Espíritu.
El vínculo de la paz es el vínculo del Espíritu. Podemos tener paz estando en guerra. Recordando el camino, olvidando los caminos. ¿Qué estamos transitando hoy? Hoy estamos en la precuela de esta palabra. Estamos en la precuela. Porque no podemos resolver ningún asunto espiritual en una prédica. O sea, en una prédica no se resuelve todo. Mucha gente está viviendo, queriendo resolver su vida espiritual en una prédica. Y hoy estamos haciendo la precuela de esta palabra. Y yo, perdónenme a los ansiosos, ¿no? Pero necesitamos operar y trabajar de una manera coordinada y ordenada. Porque no podemos seguir caminando por este mundo como si nada pasara a nuestro alrededor. Y no estoy hablando de que, viste, la gente durmiendo en la calle, eso es también. Pero a lo que voy, no podemos seguir caminando este mundo como si fuéramos un ser humano más, una persona más. Entonces, necesitamos profundizar mucho en el entendimiento y en el conocimiento de Cristo. Y si nosotros creemos que eso va a pasar en una predicación, estamos errando al blanco. No puedo tener el Evangelio como algo que pasa cada vez que voy a la iglesia. Es una constante de vida. Entonces, para poder recordar el camino y olvidar los caminos, necesitamos transitar todo completo. La precuela de la palabra es el contexto en el cual nos mete la palabra. O sea, ¿qué es una precuela? Es lo que se filmó después, una película que se filmó después, pero que habla de lo que pasó antes de la película original. ¿Estamos claros? Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. No sé, les tiro esa porque es la que a mí me gusta. La Guerra de las Galaxias. Tuvo parte 1, parte 2 y parte 3. Eso fue la obra oficial, la obra principal. Pero las otras 3 fueron la precuela. Se filmaron después, pero estaban hablando de lo que pasó antes de las 3 primeras que se filmaron. ¿Lo dije bien? ¿Se entendió o los enrosqué la vida? O sea, que antes de hablar de algo, tenemos que ir para el origen de ese algo. Aunque ya hayamos hablado de ese algo. ¿Soy claro? Nosotros venimos hablando del camino o de el camino. Pero tenemos que ir al origen, un poquito más atrás. Aunque ya hayamos hablado, tenemos que retroceder. Y así es la vida en Cristo. A veces hay que retroceder para avanzar. Porque para Dios no hay, aprendimos, listo, vamos para el próximo año. No, esto es constante. Es un aprendizaje constante. A ver, nos recibimos de hijos, pero no nos vamos recibiendo por año de aprendizaje. Ah, ya lo aprendí en la otra prédica, así que ahora vamos por más. Vamos por más, hermano. No, vamos a entender cada día más. Y para entender cada día más, a veces hay que retroceder, pero no es un retroceso desde lo que tiene que ver o sea, es un retroceso cronológico, pero no es un retroceso eterno. Lo que hace la precuela es ir al origen para poder recordar con mayor intensidad ese origen. La precuela del camino dice que el camino tiene un punto de partida. Y ese punto de partida de todos nosotros es la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que saber, pero no porque me lo leí en una Biblia, tenemos que tener el entendimiento revelado de la resurrección. Antes de la resurrección hubo algo, ¿cuántos lo saben? ¿Qué hubo antes de la resurrección? Antes de la resurrección estuvo la sepultura. Él fue muerto en la cruz, sepultado y resucitó al tercer día. ¿Estamos claros? Debo decir, ¿y qué tiene que ver? Dale, es un tecnicismo. No es un tecnicismo. Porque todo el que llega al camino, Dios no lo manda a la resurrección, lo manda a la sepultura.
Dice, sepultados con Él en el bautismo. Y no está hablando de la agüita, está hablando del bautismo de la palabra. Entonces, cuando nosotros llegamos al camino, somos sepultados en función de ser, vamos a decir una palabra que todos conocen en este tiempo, en este año 2021. La sepultura sirve para sanitizarnos. Porque éramos muertos, todos podridos. Cuando llegamos al camino, pasamos por la cruz, que es la puerta de entrada, y tenía que aparecer la estructura sanitizante, la que nos limpie. ¿De qué? De todo lo que venimos trayendo desde la vida que veníamos teniendo y de la cultura adánica que se venía manifestando desde siglos anteriores. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que pasar por esa estructura sanitizante para perder la memoria y recuperar la memoria. Para perder la memoria de los caminos y solamente recuperar la memoria del camino. El tema que nadie nos avisó que íbamos a pasar a una sepultura. Porque en la sepultura, además de ser limpios, porque a ver, si somos limpios o sanitizados, vamos al término. Si soy sanitizado, no me pueden manipular. Y la sanitización es constante. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros nos tendrían que haber avisado que había una sepultura, que no era cruz y resurrección, era cruz y sepultura. ¿Por qué nos tendrían que haber avisado? Porque en la sepultura está todo oscuro. En la sepultura hay silencio. ¿Por qué Dios no me habla? Porque está en la sepultura. No veo nada porque está en la sepultura. Está previsto. Pablo estuvo en la sepultura. Dice que se quedó ciego. Lo tuvieron que llevar. Cuando estás en la sepultura te tienen que llevar. Para eso están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de ir sanitizando a los santos para que vayan madurando en función de la obra del ministerio. ¿Vieron que todo tenía que ver con todo? Ustedes estaban todos. ¿Cómo va a unir todo esto? Lo estamos uniendo. Ustedes me tienen que tener paciencia. En la sepultura, ¿saben qué? Se aprende a tener paciencia. Una sepultura no es un lugar lindo a la vista. No es un lugar deseable. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué ganas de que me sepulten! Hasta te puede faltar el aire. Hay muchas variables que se viven dentro de la sepultura, pero paz, estamos siendo sanitizados ahí, porque nada impuro puede llegar a la resurrección. Eso, desde Dios, ya pasó de una vez y para siempre. La sepultura, la muerte, sepultura y resurrección ya pasó desde Dios hacia nosotros. Fuimos muertos con Él en la cruz, sepultados con Él en el bautismo de la palabra y resucitados por Dios. ¿Sí? Dios nos resucitó. Yo no resucito solo. Dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente y fue librado de la muerte. Y vos decís, pero ¿cómo si fue a la cruz? Claro, fue librado de la muerte. Dios lo escuchó. Líbrame de la muerte. Y Dios lo escuchó. Lo resucitó. Lo que pasa que a veces queremos que Dios nos escuche a la manera nuestra. Y Dios lo escuchó. Le dijo, sí, te resucito. Te libro de la muerte. Pero te tengo que resucitar para librarte de la muerte. ¿Para qué? Para que nunca más la muerte tenga autoridad sobre vos. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La sepultura, como punto sanitizante, hace que comience el proceso de la madurez. ¿Por qué?
Porque en la sepultura el alma va siendo perfeccionada para que luego escuche con claridad las instrucciones que hay en el camino. Porque el camino lo transitan los resucitados. La sepultura nos va limpiando el entendimiento para que escuchemos las instrucciones del camino y no las instrucciones de la manipulación, de las estrategias manipuladoras. Y les voy a, ¿quieren algo fuerte? Ya vengo alquilado con estas cosas yo, así que Dios nos provoca a muerte, porque esto es pura y exclusivamente intencional. Dios nos provoca a muerte. De ahí a que yo quiera morir son dos mangos aparte. Pero Dios provoca, Dios propone muerte para que después nosotros podamos vivir en su vida, en su camino. Y Dios nos provoca a muerte para resucitar en función de transformar el alma para algo útil. Porque el alma que vos y yo tenemos, si no es transformada por la vida del Espíritu, es inútil. No sirve absolutamente para nada, porque el pecado inutilizó el alma. En lo que a propósito eterno respecta, ¿sí? El pecado dejó inútil el alma. El pecado de Adán dejó inútil el alma en lo que respecta al propósito eterno. Esa transformación la produce el Espíritu Santo y se llama madurez. Por eso Efesios 4 dice, trabajen en la madurez. Trabajen en la madurez. La única manera de construir una estructura es a través de la madurez. Es procurando la madurez. Madurez, amado, es la vacuna top contra la manipulación de la mente. La vacuna que elijas, ¿sí? La top es la madurez. Si querés, ¿cuántos quieren ser vacunados para que la mente no sea manipulada? ¿Sí? ¿Querés ser manipulado o querés ser vacunado? Para vacunarte, el punto, o mejor dicho, para no caer bajo la manipulación de las tinieblas, la madurez es la vacuna top, es la 1, es la wow. Yo considero que nadie es maduro en nadie. No existe persona que sea madura en todo. Ni el apóstol Pablo era maduro en todo al 100%. Todos vamos caminando en un proceso de madurez que es por etapas. Decí conmigo, madurez por etapas. En ese proceso de madurez por etapas, tenemos que ver los promedios, ¿sí? Nosotros tenemos que ver, y ahí te empieza a explicar por qué en algunas cosas estás espectacular, y yo también, y en otras cosas, decís, yo no puedo estar haciendo esto. Por eso hay personas que son 10 en servir al prójimo, y 1 en sembrar. Porque la madurez es progresiva. Todos los días el alma tiene que ir a la cruz, a la sepultura y ser resucitada. La madurez es progresiva. ¿Por qué dije se promedia? Porque si soy 10 en una cosa y 1 en otra, o 0 en otra, mi promedio es 5. ¿Soy claro? Estamos en el medio. Yo ya conocí al Señor, yo ya maduré un montón, pero madurez no tiene que ver con venir mucho. Madurez tiene que ver con morir mucho, sepultarme mucho y resucitar mucho. Con eso tiene que ver la madurez. Y nosotros vamos en este proceso de madurez por etapas.
Algunos son adultos en perdón, llegaron a la adultez en perdón, pero no pueden con un vicio. ¿Y está mal eso? No. Pero si yo lo logré en perdón, lo puedo lograr con el vicio. Hay una determinación. Lo mismo que, o sea, la misma madurez es la que juzga si puedo o no puedo. No tengo que andar mirando a nadie. Que qué bueno que podamos trabajar en imítenme a mí como yo a Cristo, pero bueno, para eso hay que llegar y trabajarlo. Pero el punto central es, si yo en un área soy maduro, esa misma madurez está juzgando que puedo ser maduro en las demás. Pero madurez no tiene que ver con algo que yo pueda decir que soy. Alguien me tiene que decir el nivel de madurez que tengo. Porque madurez no es incorporar conocimiento, madurez no es venir a todas las reuniones, madurez no es abrir la puerta y ser el último en irse, madurez no es hablar bajito cuando me contestan o me hablan mal. Madurez es una medida de Cristo manifiesta en mí que está haciendo retroceder a las tinieblas en esa área de madurez. Si las tinieblas no están retrocediendo, no hay madurez, porque no hay Cristo manifiesto. Hay madurez humana, pero no madurez divina. Madurez no es por fuerza. Madurez es por oír al Espíritu. Madurez viene por oír para el Espíritu y viene para oír mejor al Espíritu en las instrucciones del camino. Y acá quiero ir a un punto y con esto voy a cerrar. Madurez no tiene que ver con algo que yo quiera en primera instancia. Todos queremos madurar, creo. Algunos tienen espíritu de Peter Pan, acá, eterno adolescente. Madurez no tiene que ver conmigo, con algo que yo necesite. Madurez tiene que ver con la necesidad de Dios de establecer una palabra de juicio en una generación. Porque los hijos establecen palabras de juicio en la generación en la que viven. Nosotros estamos estableciendo una palabra de juicio como iglesia, que juzga a esta generación, que juzga a través de la palabra. Dios juzga el tiempo presente y se da a conocer según la medida de juicio que estamos levantando. Por eso madurez no tiene que ver con algo que yo necesito, es Dios diciendo, necesito que maduren a esta estatura en esto, porque si no madurás a esta estatura en esto, yo no me puedo dar a conocer. La autoexigencia para madurar nos termina llevando al perfeccionismo y solemos juzgar todo desde la madurez que nosotros creemos que tenemos que tener y que, o sea, el otro tendría que verlo y no lo ve porque no vio, la madurez no la tiene para verlo. Decí conmigo, todo lo que no venga del Espíritu no es madurez. Puede ser inteligencia, puede ser entendimiento humano, puede ser una sabiduría hermosa, pero no es del Espíritu. Y todo lo que no viene del Espíritu no es madurez. Por eso, para madurar, escuchá lo que el Espíritu te está impulsando a hacer hoy. Porque si te vas a autoexigir para madurar, vas a hacer lo mismo que un niño pretendiendo ser lo que no puede ser hoy. Mi hija tiene 11 años, no le puedo pedir que razone como una persona de 20, aunque tenga contestaciones de una persona de 30 veces. Pero no le puedo pedir que reaccione, porque ella puede saber cómo hablan los adultos, pero no tiene la madurez para sostener lo que los adultos están diciendo. ¿Soy claro? Por eso madurez tiene que ver con lo que el Espíritu nos habla. Madurez
puede hacer que cualquier cosa que hoy está estorbando sea corrida de nosotros. Porque Cristo ejerce juicio a medida que vamos madurando. Ahora, amados, esto no es para el que dice, porque mi hija tiene 11 años, no va a razonar como uno de 20. El tema es que el de 20 no quiere razonar como uno de 11 porque le queda cómodo. Estamos claros en eso. Por eso es el Espíritu. Y cuando el Espíritu nos da certeza a todos como cuerpo de que alguien está para madurar y no lo está haciendo, ahí es donde empieza a hablarse de exhortación. ¿A quién hay que exhortar? Al que pudiendo madurar no madura. No podemos exhortar a alguien a que madure si no tiene la edad para madurar, pero sí vamos a exhortar a quien, sabiendo hacer lo bueno, no lo está haciendo. Maduramos conforme a un espejo, y ese espejo es la verdad. ¿Quiénes quieren vivir en la madurez de Cristo? No en la propia, en la de Cristo. El espejo es el Espíritu. El espejo es la verdad. O sea, yo me puedo mirar al espejo de la verdad y decir, me falta un montón. Y la verdad del otro lado diciendo, sí, te falta un montón. Pero vamos a caminar. Yo quiero que ustedes reflejen esta imagen. Ustedes y ustedes que están ahí en internet. Cuando pisamos el camino, empezamos a ver la verdad, pero está allá al fondo. Y vos en un espejo que te queda lejos, a determinada edad, como me pasa a mí, ¿y ese quién es? Soy yo. Pero bueno, empezás a mirar y no te ves los detalles, ¿o sí? Ves más o menos, entonces a ver, me queda la camisa adentro, a ver, y a medida que te acercás al espejo vas viendo mejor lo que el espejo refleja y te vas dando cuenta de las cosas que tenemos que ir siendo transformados o cambiados, ¿sí? Estamos bien. Por eso es importante escuchar las instrucciones que el Espíritu tiene para darnos en función de lo que necesitamos. Y por eso es tan importante acallar la manipulación, porque la manipulación siempre se va a poner adelante para que yo no me mire en el espejo. Pero ¿qué me va a poner? Espejos alternativos. Me va a hacer creer que veo lo que no veo. Por eso si yo voy escuchando la voz del Espíritu, voy haciendo y me voy corriendo todo lo que la verdad no dice. Y voy viendo cada día con más claridad lo que la verdad dice. Por eso no debería haber entre nosotros tal cosa como que no tengo tiempo para escuchar a Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para la escritura, no tengo tiempo para profundizar en la palabra. No debería, porque esas son las herramientas, las armas que Pablo dice que tenemos en función de destrozar las maquinaciones de las tinieblas que están constantemente ejerciendo manipulación sobre nosotros. Y a medida que vamos transitando, nos vamos acercando a la verdad y vamos viendo el espejo con más claridad. Y cuando vemos el espejo con más claridad, el espejo mismo, no por imposición, sino porque lo que estamos viendo es lo que es el diseño perfecto, empezamos a tomar la decisión de sacar lo que no sirve y poner lo que falta. Amados, espero que podamos profundizar en esto, que la escritura que estuvimos leyendo la podamos llevar a un mayor entendimiento, que buceemos, háganlo como matrimonio, háganlo individualmente. Amados varones, amadas mujeres, estamos construyendo a Cristo en la tierra y eso nos tiene que llevar la vida, nos tiene que llevar el tiempo que sea necesario. Tenemos que dedicarle tiempo. Esto no es por magia, esto es dedicándole tiempo.
tiempo a la oración, tiempo a la escritura, tiempo a la comunión entre los hermanos, tiempo a escuchar lo que tengamos para corregir y no corregir. Amados, los dejo profundizando. Que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos permita tener la claridad necesaria para poder ver esta palabra con el entendimiento correcto y podamos empezar o seguir transitando y profundizar el camino de madurez que el Padre ya planificó para nosotros. Y de esa manera, eludir, descartar, desechar la manipulación de las tinieblas sobre nosotros.